Buenos días, señores y señores. Les saludamos desde el Palacio de la Carrera de San Jerónimo, donde dentro de unos minutos va a celebrarse el solemne acto de sanción de la Constitución por Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I. Este acto supone un broche de oro a la larga etapa de proceso constitucional que se inició en agosto de 1977. En estos momentos se acerca al Palacio de las Cortes en la Carrera de San Jerónimo Su Majestad el Rey. Le rinden honores fuerzas de la agrupación de tropas del Cuartel General del Ejército. Sus Majestades suben a un podio y se escucha la interpretación del himno nacional. A la derecha de Sus Majestades han podido ver al príncipe Don Felipe y en estos momentos Su Majestad saluda al público estacionado en la Plaza de Neptuno, en las inmediaciones de la Carrera de San Jerónimo. Recibe la novedad del capitán de la agrupación de tropas del Cuartel General del Ejército, con bandera y banda de música, a las que pasa revista en estos momentos. Su Majestad el Rey revista las fuerzas, acompañado del presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor, Teniente General Alfaro. Su Majestad se aproxima a las escalinatas del Palacio de la Carrera de San Jerónimo y en estos momentos saluda al presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, al presidente de las Cortes, Hernández Gil, al presidente del Senado, Antonio Fontán, al presidente del Congreso, Álvarez de Miranda, a los miembros de la mesa del Congreso, el vicepresidente Gómez Llorente, señora Fernández España, Ignacio Gallegos, secretarios del Congreso y letrado mayor, secretario general del Congreso de los Diputados. A continuación, procede a saludar, tras al presidente del Senado, don Antonio Fontán, a los miembros de la mesa del Senado, vicepresidentes y secretarios de la Alta Cámara. También al secretario general o letrado del Senado. En compañía de la reina doña Sofía, del príncipe Don Felipe, sube por las escalinatas de la puerta de la Carrera de San Jerónimo, que solo se abre en estas ocasiones solemnes con la presencia de Su Majestad el Rey. En el hemiciclo aguardan los diputados y senadores, los parlamentarios españoles. En estos momentos el Rey hace entrada en el Palacio y se dirige al salón de conferencias, también llamado Salón de Pasos Perdidos. En el Salón de Pasos Perdidos está previsto que las mesas de ambas cámaras entreguen a Su Majestad una placa
que dice: a Su Majestad el Rey, en el día de la sanción real de la Constitución, el presidente de las Cortes y los presidentes, vicepresidentes y secretarios del Congreso y Senado. Y a continuación, las firmas de estas personalidades. El Gobierno, en el Banco Azul, a la cabecera, don Adolfo Suárez. Los vicepresidentes primero y segundo y los miembros del Gobierno ya han ocupado sus escaños en el Banco Azul. Entre las tribunas de invitados vemos a don Juan de Borbón y su esposa, a las infantas. El rey va a entrar en el hemiciclo. Ya hemos dicho que en el Salón de Conferencias o de Pazos Perdidos es donde está recibiendo la placa conmemorativa que las mesas de ambas cámaras, del Congreso y del Senado, le están entregando. Vemos también al presidente del Tribunal Supremo en una tribuna situada frente a la presidencia y al presidente del Consejo de Estado. Las tribunas de invitados se hallan totalmente cubiertas, como los escaños en el hemiciclo donde se encuentran los diputados y los senadores. Vemos también al cuerpo diplomático con el nuncio de su santidad como decano en las tribunas de invitados. Vemos también al cardenal Tarancón y a los representantes de las iglesias protestante y al rabino de religión judía, invitados especialmente a este acto. Con este acto, que se va a celebrar dentro de unos momentos, como decíamos antes, se cierra un largo ciclo iniciado en agosto de 1977 con los trabajos preliminares de la ponencia. Aquí podemos ver en las tribunas de invitado a la Junta de Generales de Jefes de los Estados Mayores de los tres ejércitos. El texto constitucional, elaborado por una ponencia en el Congreso, que pasó después a comisión y a pleno en la Cámara Baja o en el Congreso de los Diputados, después al Senado en ponencia, en comisión y en pleno, después en comisión mixta, sancionado el texto de la comisión mixta por ambas cámaras y después sometido a referéndum del pueblo español. Ahora es el texto que va a sancionar Su Majestad el Rey. Los flashes que pueden ustedes ver en estos momentos al fondo correspondían a las instantáneas de los fotógrafos en la entrega de la placa conmemorativa por parte de la mesa de ambas cámaras. Los sugieres ocupan ya sus puestos. Diputados y senadores puestos en pie esperan la entrada en el hemiciclo de Su Majestad el Rey y de la Reina Doña Sofía. Hace su entrada Su Majestad el Rey en este momento, acompañado de la Reina Doña Sofía, del Príncipe Don Felipe, de los presidentes de ambas cámaras y del presidente de las Cortes, Antonio Hernández Gil. Diputados y senadores puestos en pie aplauden a sus majestades. Que ocupan sus asientos en la tribuna presidencial. En los estrados inferiores, derecha e izquierda, los miembros de las mesas de ambas cámaras, vicepresidentes y secretarios del Congreso y del Senado. Habla el presidente de las Cortes. Señoras y señores diputados, señoras y señores senadores,
En la solemne sesión conjunta que inauguró la actual legislatura, Vuestra Majestad pronunció un discurso alentador ante unas cámaras expectantes. En él proclamó el reconocimiento de la soberanía del pueblo para inmediatamente decir: la democracia ha comenzado, ahora hemos de tratar de consolidarla. El reconocimiento de la soberanía del pueblo es un postulado de alcance universal, soporte y estímulo del cambio político, promovido por Vuestra Majestad y asumido por los españoles. Ver en aquel momento el comienzo de la democracia significaba afirmar un primer paso en el camino, largo y difícil, pero seguro e inevitable, para convertir la convivencia en entendimiento sin hegemonías ni sumisiones. El mensaje de la consolidación de la democracia era entonces una esperanza y un compromiso. Hoy nos encontramos más cerca de ella en la esfera de los hechos y en la del derecho, porque la Constitución es la estructura de la democracia, la base para consolidarla, y hoy es el día de la Constitución. Vais a proceder, Majestad, a la firma de un importante documento político y legislativo. La crónica del acontecimiento irrumpe, convertida ya en historia. El momento es emocionante y solemne desde sus preliminares. La emoción supera incluso a la solemnidad. El acto no es solo protocolario. Tampoco estamos aquí obedeciendo a la tradición o a un uso. Nos reúne un deseo vivamente compartido. Su Majestad el Rey y las Cortes han querido que la Constitución, elaborada toda ella en el Parlamento, obtenga en él, en este hemiciclo, la sanción que la erige en norma de conducta. Hay una recíproca voluntad de encuentro. La monarquía, que no dudó en promover el tránsito del pueblo hacia la democracia, recibe de ella esta proclamación legitimadora. Y correlativamente la democracia, en cuanto ha dado lugar a un Estado de Derecho, recibe a través de él la configuración política de la monarquía parlamentaria. No ha sido breve el periodo constituyente. Es imposible que lo fuera tal y como se ha desenvuelto. El tiempo no se ha perdido. Su decurso se nutre de largas jornadas de trabajo en el estudio, el diálogo y el debate. Ha habido meditación y preocupaciones profundas, también a veces vacilaciones. Nunca ha faltado, sin embargo, el sentido de la responsabilidad en todos los miembros de las Cortes. Considerando en conjunto la tónica dominante en las tareas parlamentarias, así como en las consagradas a la Constitución, bien puede afirmarse que se ha procedido de una manera siempre digna y en muchos aspectos ejemplar. La Constitución, democrática por el contenido y por el espíritu que la inspira, lo es también en su génesis y en su entorno. Majestades, Alteza Real, señoras y señores parlamentarios, me considero en el deber de decir a las cámaras reunidas algo que, aun sabiéndolo, es justo recordarlo y reconocerlo. Con todo lo hecho por Vuestra Majestad hasta llegar a la Constitución, no os habéis interferido lo más mínimo en el proceso de su elaboración. Habéis comprendido, incluso en los menores detalles, la independencia del Poder Legislativo. Esa actitud, acertada en el fondo y de exquisita delicadeza en la forma, es un noble servicio que se une a los muchos que habéis prestado a la causa de la democracia. Estamos seguros, Majestad, de vuestra suma fidelidad a la Constitución, escrupulosamente respetada antes de su nacimiento. A su vez, me considero en el deber de resaltar ante Vuestra Majestad que todos los parlamentarios,
sin abdicar de sus creencias, han colaborado en un esfuerzo común. Las relaciones de convivencia han sido cívicas y amistosas. La contradicción no se ha producido entre enemigos ni los ha generado. Se ha conseguido hacer compatible el propio convencimiento con la comprensión de los criterios no compartidos. Frecuentemente se ha logrado el acercamiento de pareceres distintos. Fue siempre recibida con satisfacción la unanimidad, que unas veces surgió espontánea y otras hubo de ser laboriosamente forjada. No faltaron en ocasiones la transacción y hasta la tolerancia. Los discrepantes han merecido el respeto también observado por ellos. Así se ha discutido y elaborado la Constitución, aprobada en votaciones ampliamente mayoritarias por los plenos del Congreso y del Senado, con participación de los representantes del pueblo. No era fácil para éste en el referéndum formar un juicio sobre el conjunto de un documento necesariamente complejo y técnico. El pueblo ha ratificado la Constitución en términos indiscutibles desde el punto de vista de la legalidad y claramente favorables en el plano de la realidad política y en el de las estimaciones sociales y morales. El laconismo del sufragio condensa como síntesis de la voluntad lo que es al propio tiempo emoción humana, razón histórica y decisión. La forma de pronunciarse España sobre su futuro no ha podido ser más rigurosa, completa y libre. Lo que somos y lo que vamos a ser depende de nosotros mismos. Nadie puede apropiarse de nuestro destino ni hablar con fundamento vinculante desde fuera de la democracia. He aquí el gran problema resuelto. Si la Constitución hubiera de ser la imaginada por cada uno, no habría Constitución posible. Se ha logrado sin duda una Constitución auténtica y legítima, la más próxima a las aspiraciones de los partidos políticos y de los ciudadanos, aunque no el ideal mismo contemplado por cada sector de opinión. Refleja la directriz marcada por la voluntad general. Es lugar de encuentro y de coincidencia en los presupuestos básicos. La Constitución a nadie excluye y a todos ofrece el llamamiento a la convivencia pacífica en la libertad y en la ley. La libertad es atributo de la persona, lo mismo que el don del pensamiento o de la palabra. Integra y define nuestro propio ser. O la libertad comprende a todos o no hay libertad. Por eso es aliada de la igualdad. Si falta la igualdad, la libertad se degrada y degenera en instrumento de dominación y hasta de esclavitud. Es indispensable su presencia en la regulación de las relaciones entre las personas y de éstas con el Estado. El derecho a la vida y la convivencia en la paz son las más absolutas exigencias de la libertad. Al mismo tiempo, legitima el ejercicio de la autoridad en cuanto ésta es un modo de defender la libertad como valor ético y social supremo. La armonía entre la libertad y el orden. He aquí la ley. Ley en grado máximo es la Constitución, por su rango y por los fines a que tiende. La Constitución y en concreto la nuestra consagra como ley el reconocimiento y la garantía de los derechos y de las libertades de los individuos, las comunidades y los grupos sociales y políticos, el cumplimiento de los deberes, el respeto a las conformaciones históricas y culturales dentro de la unidad de la nación española, la distribución equilibrada de los poderes, el ejercicio limitado y eficaz de los mismos por las correspondientes instituciones, la eliminación del arbitrio, la realización independiente de la justicia, el fomento del progreso y de todos los bienes de la cultura en beneficio de los españoles, la defensa del ordenamiento constitucional y de sus presupuestos esenciales y los propósitos de cooperación en la paz con todos los países.
Creer que la Constitución lo es todo sería una utopía impropia de la experiencia histórica. Considerar que es poco o nada implicaría un escepticismo no bien intencionado acaso. Sabemos que sancionada y promulgada la Constitución no se alterará el curso de los hechos. Las realidades materiales serán las mismas y los problemas no quedarán sin más resueltos. Sin embargo, trae consigo un cambio importante. No se limita a consolidar el cambio que ya se ha producido. En el campo de la significación social de la convivencia, no es lo mismo tener la Constitución pendiente que tenerla como punto de partida. La Constitución es de inmediato certeza, despeja una incógnita que se ha cernido sobre España demasiado tiempo, nos concede identidad política, pone término a la imprecisión y a la inseguridad, confiere el estatuto de la ciudadanía sin discriminaciones por razón de nacimiento, sexo, raza, opinión o religión, y nos obliga y conduce, no en virtud de una fuerza coercitiva ajena a nosotros, sino por acatamiento a la voluntad del pueblo en el que todos nos integramos. La Constitución genera un orden jurídico. Hemos llegado a ella en el ejercicio de una opción política. Convertida la opción en ley suprema, surge el deber de su cumplimiento. Este incumbe a los ciudadanos y a los poderes públicos. Respecto de los ciudadanos, la Constitución irradia derechos y obligaciones. Respecto de los poderes públicos, el deber se antepone a todo. Las funciones, las prerrogativas y las facultades son consecuencia del deber. En él tienen su fundamento y a él le sirven como medios de realización. Un deber a la vez grave y honroso es la aplicación de las normas constitucionales, tanto de un modo directo como a través de las leyes orgánicas y las ordinarias, y mediante el control de la constitucionalidad. Solo con un ordenamiento totalmente compenetrado con la Constitución, correctamente interpretada, rendirá la Constitución cuantos frutos entrega y cuantos frutos promete. La Constitución abre grandes puertas a la movilidad de las tareas políticas. Hasta ahora en España la política ha versado de una manera muy considerable sobre sí misma en sus aspectos organizativos. Ha sido antes problema que vía, ya no será así. El Estado social y democrático de derecho bajo la forma política de la monarquía, la organización territorial del Estado, el pluralismo como cauce de las ideologías y de la defensa de los intereses, y las Cortes en su misión legislativa y de control del gobierno, son elementos de una sólida estructura a partir de la cual la acción política puede tomar derroteros más directamente referidos a las concretas realidades. Es deseable un amplio espíritu de cooperación, compatible con diferencias de planteamiento y enfoque, para contribuir a la efectividad práctica de cuanto la Constitución reconoce, protege, garantiza, asegura, promueve y fomenta. Estas palabras y otras similares que pueblan los preceptos de la Constitución tienen el significado de un mandato unido a un significado tuitivo. Destinatarios de la protección son los ciudadanos, los trabajadores, los empresarios, los profesionales, los niños, los minusválidos, los emigrantes, los consumidores y en general la persona en sus diversas actividades y situaciones. En el plano objetivo, las normas recaen sobre la salud, la familia, la economía, la naturaleza, los bienes materiales y los del espíritu, es decir, la sociedad en su conjunto. Suele equipararse la Constitución a unas reglas de juego. Es cierto, aunque no se agota en esas reglas de juego. Formula también las grandes líneas de la política general del Estado y sus fines. Esa política general no se identifica con la que en concreto realicen los gobiernos.
Ahora bien, han de tenerla como base y pauta en cumplimiento de los preceptos constitucionales. España, y señaladamente la juventud española, necesitan sentirse atraídas por la fuerza de los ideales. No pienso en imperialismos de grandeza, pero sí en propósitos de superación y de progreso. Hay que buscar la dimensión moderna, a la vez autóctona, europea y universal de España. Mucho pueden hacer las normas idóneas y la política de altas miras. No todo depende ciertamente de la propia España en el mundo interdependiente de nuestros días, mas hay una aportación que requiere del impulso personal como contribución al destino histórico. Colocaría el énfasis en el trabajo, en la cultura y en cierta inclinación a la austeridad. El trabajo es la forma general e ineludible de la realización de cada uno. La cultura, con su presupuesto en la educación y su punto culminante en la ciencia, es actualmente una actitud y una instancia inevitables para el progreso. Toda transformación profunda de la sociedad pasa por la ciencia. La austeridad es a modo de un ascetismo civil, más exigente con el más asistido de posibilidades. Dudo si la vieja idea de la felicidad o la más reciente del bienestar pueden ser los móviles dominantes. En cualquier caso, sitúo en primer término a quien protagoniza la vida en su plenitud de sentido, no al que solo demanda, apetece y consume. La Constitución organiza la convivencia de los españoles en un sistema político y social que tiene por base la democracia. Queda así establecida y consolidada como principio. Después vendrán numerosas especificaciones a través de las leyes. No obstante, las posibilidades del desarrollo democrático no se agotan nunca en las formulaciones normativas. De un lado porque siempre habrá normas pendientes y de otro lado porque existe también la que podría llamarse una democracia en profundidad sedimentada en el fondo de las conciencias individuales y de la conciencia colectiva, que no procede de la ley y difícilmente puede encajarse en ella. Es formación, costumbre, espíritu. Supone el constante reconocimiento del otro como igual y distinto. Es diálogo abierto y superación de los dogmatismos cerrados. Al mismo tiempo que afirma las responsabilidades individuales, fortalece los vínculos de la solidaridad. La democracia no se circunscribe a la consagración del voto ni al triunfo de la mayoría. Es una técnica, pero también en muchos aspectos un problema de sensibilidad y de conducta. Por eso, con la Constitución, no solo estrenamos una ley nueva, estrenamos asimismo una vida más llena de alicientes y de responsabilidades. Majestades, Alteza Real, señoras y señores parlamentarios, termino con muy sinceras expresiones de gratitud a Su Majestad el Rey por dar a las Cortes las pruebas del máximo reconocimiento que significa su presencia para sancionar en ellas la Constitución. A Su Majestad la Reina, que como tantas veces simboliza gentilmente junto a la figura del Rey la nota femenina de su siempre digna y discreta compañía. A Su Alteza Real el Príncipe de Asturias, que sabe acomodar con disciplina la fragancia de sus pocos años a estos ritos graves y solemnes. Por último, y en el orden personal, me permito decir que ignoro cómo se cruzó mi imagen ante la mirada de vuestra Majestad cuando me concedisteis el señalado honor de designarme presidente de las Cortes.
¿Acaso buscando la independencia? Desde luego, solo la independencia me habéis encarecido y he procurado servirla. Gracias, Majestad. Gracias también a las señoras y a los señores diputados y senadores, a los partidos políticos y a los grupos parlamentarios. He ofrecido desde la independencia la comprensión y desde todas las ideologías he sido correspondido con la comprensión. Gracias. Ha finalizado el discurso del presidente de las Cortes, Hernández Gil, que es saludado por Su Majestad el Rey en estos momentos y recibido con aplausos por el hemiciclo, integrado por diputados y senadores. Se va a proceder a la firma del documento constitucional. En estos momentos firma el documento el presidente del Congreso de los Diputados, Fernando Álvarez de Miranda. A su lado, el letrado mayor de las Cortes, don Felipe de la Rica. Lo firma ahora el presidente de las Cortes, don Antonio Hernández Gil. Son firmas para la historia en un documento histórico. Por primera vez ha temblado. Por primera vez. El documento es firmado en estos momentos por Su Majestad el Rey. Diputados y senadores, puestos en pie, rubrican con su firma la sanción de la Constitución española. Va a hablar Su Majestad el Rey. Señoras y señores diputados, señoras y señores senadores, como expresión de los momentos históricos que estamos viviendo y cuando acabo de sancionar como rey de España la Constitución aprobada por las Cortes y ratificada por el pueblo español, quiero que mis palabras, breves y sencillas, sean ante todo de agradecimiento hacia los miembros y grupos de estas cámaras que han elaborado la norma fundamental por la que ha de regirse nuestra convivencia democrática. Y para proyectar hacia el futuro este sentimiento de gratitud por la labor realizada, formulo mi más sincero deseo de que todas las fuerzas políticas vean cumplidas cuantas esperanzas han depositado en el texto constitucional, a la vez que confío en su buena voluntad para aceptar y ejercer la responsabilidad que en su aplicación les corresponde. Mi saludo también al Gobierno de la Nación, a la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, a la Junta de Jefes de Estado Mayor, a las representaciones de los altos organismos e instituciones del Estado, así como a las religiosas y del cuerpo diplomático que hoy se encuentran aquí. En todos ellos quisiera significar el reconocimiento hacia las distintas instituciones que de una u otra forma han contribuido a esta empresa colectiva que ahora culmina y concretar el mensaje de paz y solidaridad de los españoles hacia las demás naciones de la tierra.
Y gracias por fin al pueblo español, verdadero artífice de la realidad patria, representado por las distintas fuerzas parlamentarias y que ha manifestado en el referéndum su voluntad de apoyo a una Constitución que a todos debe regirnos y todos debemos acatar. Con ella se recoge la aspiración de la Corona de que la voluntad de nuestro pueblo quedara rotundamente expresada y, en consecuencia, al ser una Constitución de todos y para todos, es también la Constitución del Rey de todos los españoles. Si ya en el mismo instante de ser proclamado como Rey señalé mi propósito de considerarme el primero de los españoles a la hora de lograr un futuro basado en una efectiva concordia nacional, hoy no puedo dejar de hacer patente mi satisfacción al comprobar cómo todos han sabido armonizar sus respectivos proyectos para que se hiciera posible el entendimiento básico entre los principales sectores políticos del país. Pienso que este hecho constituye el mejor aval para que España inicie un nuevo periodo de grandeza. Y hoy, como Rey de España y símbolo de la unidad y permanencia del Estado, al sancionar la Constitución y mandar a todos que la cumplan, expreso ante el pueblo español, titular de la soberanía nacional, mi decidida voluntad de acatarla y servirla. Importante es el paso que acabamos de dar en la evolución política que entre todos estamos llevando a cabo. Importante es la aprobación de una ley básica como la que hoy he sancionado y que constituye el marco jurídico de nuestra vida en común. Pero pensemos que la ruta que nos aguarda no será cómoda ni fácil y que al recoger el fruto de la etapa que se cierra, debemos abrigar también la ilusión de no desfallecer en nuestro empeño, el propósito de no ceder terreno al desánimo y la seguridad de mantener el pulso necesario para sortear escollos y dificultades. Si hemos acertado en lo principal y lo decisivo, no debemos consentir que diferencias de matiz o inconvenientes momentáneos debiliten nuestra firme confianza en España y en la capacidad de los españoles para profundizar en los surcos de la libertad y recoger una abundante cosecha de justicia y de bienestar. Porque si los españoles, sin excepción, sabemos sacrificar lo que sea preciso de nuestras opiniones para armonizarlas con las de los otros, si acertamos a combinar el ejercicio de nuestros derechos con los derechos que a los demás corresponde ejercer, si postergamos nuestros egoísmos y personalismos a la consecución del bien común, conseguiremos desterrar para siempre las divergencias irreconciliables, el rencor, el odio y la violencia, y lograremos una España unida en sus deseos de paz y de armonía. De acuerdo con estos propósitos, la monarquía, que como institución integradora debe estar por encima de discrepancias circunstanciales y de accesorias diferencias, procurará en todo momento evitarlas o conjugarlas para extraer el principio común y supremo que a todos debe impulsarnos, lograr el bien de España. Los pueblos de España tienen planteadas grandes demandas en el orden del reconocimiento de sus propias peculiaridades, del trabajo, de la vida familiar, de la cultura y la igualdad efectiva de las oportunidades en el ejercicio cotidiano de la libertad. A todo ello hemos de consagrar nuestros esfuerzos en el tiempo que se avecina. Íntimamente identificados con el pueblo, siempre cerca de él, en contacto directo con sus preocupaciones y urgencias, podremos garantizar para el futuro el orden social justo a que todos aspiramos. Al reiterar a todos mi agradecimiento y mi satisfacción, quiero terminar expresando el orgullo que siento por estar al frente de los españoles en estos tiempos decisivos en que nuestras miradas deben dirigirse al porvenir con fe, con optimismo, con decisión y valentía, con la más ilusionada de las esperanzas. El día de mi proclamación tuve ocasión de decir que el rey es el primero español obligado a cumplir con su deber.
Por eso repito ahora que todo mi tiempo y todas las acciones de mi voluntad estarán dirigidas a este honroso deber que es el servicio de mi patria. Muchas gracias. Diputados y senadores puestos en pie, aplauden las palabras de Su Majestad el Rey. Finaliza con estas palabras el acto en el hemiciclo tras la sanción real de la Constitución y tras poner su firma al pie del documento constitucional, los presidentes del Senado y del Congreso, el presidente de las Cortes y Su Majestad el Rey. Sus Majestades y el Príncipe de Asturias saludan a los parlamentarios que han ocupado el hemiciclo, senadores y diputados, y en estos momentos proceden a través del Salón de Pasos Perdidos a salir a las escalinatas del Palacio de la Carrera de San Jerónimo. Vemos ahora ese salón de conferencias o de pasos perdidos donde a la entrada se produjo la entrega de la placa conmemorativa de Su Majestad el Rey por parte del presidente de las Cortes, de los presidentes de ambas cámaras y de los miembros de las mesas del Congreso y del Senado. Diputados y senadores abandonan sus escaños para asistir al desfile de las fuerzas que van a pasar ante ellos dentro de unos momentos. El hemiciclo del Palacio de la Carrera de San Jerónimo ha sido suficiente para albergar al conjunto de diputados y de senadores. El Congreso de los Diputados está formado por 350 y el Senado por 247. Es una vista del histórico hemiciclo. Recordemos que el Palacio de las Cortes, el Palacio de la Carrera de San Jerónimo, fue puesto su primera piedra en octubre de 1843 e inaugurado por la reina Isabel II, que había puesto siendo una niña la primera piedra, el 31 de octubre de 1850. Diputados y senadores proceden a salir por las puertas laterales del gran salón de sesiones del Palacio, en dirección a la escalinata de la fachada principal de la Carrera de San Jerónimo, donde se va a proceder al desfile de las fuerzas que van a rendir honores, una compañía de honores de 5 secciones, con representaciones del Ejército de Tierra, de la Armada, del Ejército del Aire, de la Guardia Civil y de la Policía Armada. Junto a la escalinata de la fachada principal del Palacio de la Carrera de San Jerónimo se ha instalado un podio en el que se situarán sus majestades los reyes, el príncipe de Asturias, don Felipe, y las infantas Elena y Cristina. Los diputados y senadores van a situarse en las escalinatas del Palacio. A la derecha del podio se situará el gobierno, detrás del gobierno la Junta de Jefes de Estado Mayor, a la izquierda el presidente de las Cortes, los presidentes del Congreso y Senado y las mesas de ambas cámaras. Podemos ver ahora entre los diputados al presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas del Congreso de los Diputados, don Emilio Atar, la comisión que dictaminó el texto constitucional durante largas sesiones de mañana y tarde.
Esta sanción real de la Constitución cierra el ciclo seguido tan ampliamente por los medios informativos del país de elaboración constitucional e iniciado en el verano de 1977 con las tareas de la ponencia. Más adelante con el informe de la misma, con los debates en la Comisión del Congreso, en el Pleno del Congreso, en la Comisión de la Cámara Alta o Senado, en el Pleno del Senado y después, para salvar las discrepancias entre los textos dictaminados por ambas cámaras, las reuniones en este mismo Palacio de la Carrera de San Jerónimo de la Comisión Mixta Congreso-Senado, que elaboraron un texto que fue sometido a la aprobación de ambas cámaras con amplia mayoría y que fue el que se sometió posteriormente el día 6 a referéndum del pueblo español. Si el hemiciclo era suficiente para albergar a diputados y senadores, nos tememos que las escalinatas quizá no lo sean, para cubrir el número de parlamentarios que van a asistir al desfile de las tropas que van a rendir honores dentro de unos momentos. Luce en estos momentos el sol, aunque la mañana amaneció lluviosa sobre Madrid. Y se va a proceder dentro de unos momentos al desfile de las tropas. Los diputados y senadores que han salido del hemiciclo se han dirigido por el mismo salón de conferencias o salón de pasos perdidos hacia las escalinatas de este Palacio de la Carrera de San Jerónimo, cubierta la entrada por el dosel de las ocasiones solemnes. Esta puerta no se abre nada más que en estas ocasiones trascendentes con la presencia de Su Majestad el Rey. Habitualmente los diputados tienen su entrada por la calle de Fernanflor. Hay una puerta de invitados en la calle de Zorrilla y en la calle de Florida Blanca se están efectuando las obras de ampliación del Palacio de las Cortes con un edificio contiguo que ven ustedes en estos momentos y donde irán los servicios para los grupos parlamentarios y para los funcionarios de la Cámara. El actual Palacio de las Cortes tiene ya más de 128 años de existencia y aunque se procedió a ampliaciones y a reformas y a la habilitación de la tercera planta, que hace años prácticamente no era utilizada, está resultando a todas luces insuficiente. En esa tercera planta es donde en principio y durante unos días tuvo su sede el Senado, hasta su traslado a la Plaza de la Marina Española. A ambos lados de la entrada, los leones fundidos. Don Juan de Borbón y su esposa también se encuentran en un lugar destacado en la parte inferior de las escalinatas del palacio.
de las tribunas de invitados, que han aparecido repletas en el día de hoy, resultando totalmente insuficientes para atender a las numerosas peticiones para asistir a este acto. De las tribunas de invitados se han desplazado también para presenciar el desfile de las tropas. De las 8 tribunas que figuraban en el hemiciclo, las 2 primeras estaban reservadas para los representantes de los medios informativos, para los periodistas que durante largas jornadas han prestado sus servicios durante la elaboración de los textos constitucionales. Recordemos que la Compañía de Honores está formada por 5 secciones, una del Ejército de Tierra, una de la Armada, una del Ejército del Aire, una de la Guardia Civil y una de la Policía Armada. La banda es la de la agrupación de tropas del Cuartel General del Ejército, al mando de un capitán perteneciente a la citada agrupación. La espera en el comienzo del desfile se debe a que sus majestades están saludando a las personalidades españolas y extranjeras que han asistido a este acto. Recordemos que en unas tribunas situadas frente a la presidencia se encontraban representaciones del cuerpo diplomático acreditado en Madrid, así como personalidades venidas expresamente para este acto. Los miembros del gobierno esperan en la parte inferior de la entrada principal del palacio al comienzo del acto. Los miembros han asistido a los discursos de Su Majestad el Rey y del presidente de las Cortes desde su lugar habitual en el hemiciclo, en el Banco Azul. En este edificio del Palacio de las Cortes, y desde 1850, se han producido numerosos e importantes acontecimientos que han pasado ya a la historia del país. El Palacio de las Cortes ha llegado hasta nuestros días prácticamente sin alterar para nada su carácter arquitectónico y con escasos retoques, aunque con reajustes internos de alguna importancia. Esta fachada principal, que están ustedes viendo ahora, tiene en su centro un amplio pórtico clásico, compuesto de 6 grandes columnas corintias, donde se encuentra esta gran puerta de bronce, que está reservada, como dijimos al principio, a la entrada de reyes y jefes de Estado con ocasión de apertura de cortes u otras solemnidades especiales de la Cámara. El pórtico se eleva sobre una escalinata que corrige el desnivel que existe en la carrera de San Jerónimo. Los leones de bronce que figuran en ambos lados constituyen ya una referencia característica e indispensable de la fisonomía de Madrid. La cornisa del pórtico es del orden corintio y sirve de base un frontispicio triangular que ostenta un retórico bajorrelieve muy de la época que se debe a Ponzano y que representa a España abrazada a la Constitución, rodeada de la fortaleza, la justicia, las bellas artes, el comercio, la agricultura,
los ríos y canales de navegación y la abundancia y la paz. Fue, recordemos, el 31 de octubre de 1850 cuando tuvo lugar la solemne inauguración de este palacio, por la misma reina que 7 años antes había colocado la primera piedra. Entonces contaba Isabel II con 20 años de edad y presidía su gobierno el general Narváez. Se encontraba entonces el país bajo la Constitución de 23 de mayo de 1845. Y entonces era presidente del Congreso de los Diputados don Luis Mayans. Ahora don Fernando Álvarez de Miranda, 128 años después. En el acto de apertura de las Cortes, en aquel entonces, es cuando se estrenó el flamante sesión de sesiones con un discurso de la reina. Están ya a punto de salir, en estos momentos lo hacen Su Majestad el Rey, la Reina, el Príncipe de Asturias y las Infantas. Su Majestad de los Reyes suben a un podio desde donde van a presidir el desfile. A la derecha de sus majestades pueden ver al gobierno con don Adolfo Suárez a la cabeza. Su Majestad el Rey ha dado la venia para que comience el desfile de las tropas. Comienza el desfile. Las tropas que rinden honor descienden por la carrera de San Jerónimo. Comienza por la sección del Ejército de Tierra. Seguida de la banda de la agrupación de tropas del cuartel general del ejército.
la sección del Ejército de Tierra, una sección de la Armada, que desfila en estos momentos entre sus majestades. En estos momentos, la sección del Ejército del Aire. Ahora de la Guardia Civil. Y de la Policía Armada. Ha terminado el desfile de las tropas que rendían honores. Sus majestades conversan con el presidente de las Cortes, el presidente del Gobierno. Saluda a los jefes de los estados mayores de los 3 ejércitos. Junto a ellos, detrás, el presidente de las Cortes y los presidentes de ambas cámaras. Enfrente, el presidente del Gobierno. Tras despedirse de las personalidades que lo habían recibido, recibe los aplausos de diputados y senadores que ocupan las escalinatas de la fachada principal del edificio del Palacio de las Cortes. Se despide en estos momentos abrazando al presidente de las Cortes. ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva la reina! ¡Viva! ¡Viva el príncipe de Asturias! ¡Viva! Los presidentes del Senado y del Congreso de los Diputados. Saluda a los parlamentarios españoles. Y sus majestades van a emprender en estos momentos el regreso a su residencia. Las tropas que han desfilado continúan hasta el cuartel general del Ejército, donde quedará custodiada la bandera perteneciente a la agrupación de tropas. Sus majestades abandonan el Palacio de la Carrera de San Jerónimo y saludan los aplausos del público estacionado en las inmediaciones. Y con estas imágenes despedimos nuestra conexión y la devolvemos a nuestro estudio en Prado del Rey. Buenas tardes.